ver su cámara. Claro. Ah, A bien. ver, ya, ya. Ah, ok. Listo. Listo. José Luis, como esta ponencia está programada a las 1:30, ¿crees que conviene esperar unos minutos? Sí, podemos comenzar. Pues Podemos a la poner a la profesora Ainhoa en la pantalla. Ya. Sí, sí, ya un momento. Ya quedó. Listo. Bueno, profesora Ainhoa, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a presentarla brevemente antes de darle la palabra. La profesora Ainhoa Suárez es investigadora postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, en México. Realizó un máster y un doctorado en la Universidad de Kingston, en Londres, y se ha desempeñado como docente en programas de licenciatura y posgrado en la UNAM, el Instituto Mora y la Universidad del Claustro de Sor Juana. La profesora Suárez nos va a presentar una ponencia titulada Catherine Malabou, la plasticidad destructiva y el teatro del absurdo. ¿Usted quiere hacer alguna presentación o? No, nada más en algún momento me gustaría solo compartir un breve video. Ah, perfecto. José Luis, ¿tú me ayudas con eso? Sí, ella ya tiene todos los permisos. Sí, Ok, ya tengo la perfecto. función. Ujú. Bueno, Sí. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias al comité organizador por este evento. Ha sido bastante fructífero. Para mí en especial, tengo muchas notas, por ejemplo, de esta mesa que acabamos, bueno, que seguimos teniendo. Y creo que una de las cosas interesantes es que espero en la medida de lo posible hacer puentes entre algunas de las cosas que ya se han mencionado anteriormente hoy a lo largo del día. Eh, como se dije, voy a presentar una breve ponencia, un trabajo mucho más largo sobre la filósofa francesa Catherine Malabou en torno a su concepto de plasticidad y más específicamente la plasticidad destructiva y un vínculo con la literatura. Catherine Malabou es una filósofa contemporánea dedicada a la filosofía, lo que se llama la filosofía continental. Hay personas que también la ubican dentro del espectro de las llamadas filosofías postmetafísicas, aunque me parece que es un poco más correcto ubicarla dentro de lo que ella misma llama el atardecer de la escritura. Es una fórmula que usa ella para de alguna manera dar cuenta de la herencia, quizá la más eh, principal o la más evidente en su pensamiento, que es Jacques Derrida, y por otro lado, de alguna manera, marcar una cierta distinción con el pensamiento de la deconstrucción. Habrá que, de alguna manera, que recordar que la idea de escritura es el sustento de la filosofía de Derrida y que de alguna manera se vuelve en uno de los motivos centrales de su filosofía, pero también, digamos, de todo el pensamiento occidental que sucede alrededor de la primera y parte de la segunda mitad del siglo XX, donde en diversos registros se habla de la escritura como una de las formas de interpretación de lo real. Está, por ejemplo, la cibernética, que habla de cuestiones de programación, de código, digamos, de escritura para echar a andar las computadoras, pero también está el campo de la biología, donde los descubrimientos sobre el ADN se expresan, o digamos, la forma de definir cómo funciona el ADN tiene que ver en función de un código genético que está inscrito en una célula. Aunque los campos son disímiles, para Derrida de alguna manera esto da cuenta, él lo dice en su libro de 1967 de la gramatología, que hay una especie de época escritural que se está dando en ese momento. Pues 40 años después, Malabou pone de alguna manera en entredicho esa primacía de la escritura, esa especie de atmósfera escritural, y dice, citándose en lo que ella llama este atardecer de la escritura, que en realidad en pleno siglo XXI el concepto de plasticidad
tiene un potencial mucho mayor para convertirse en ese motivo formal que de alguna manera domina la interpretación del horizonte actual. Ella lo usa como un instrumento exegético, perdón, y heurístico, y lo ve presente en diversas áreas. ¿Pero qué es la plasticidad? Malabú retoma este término de diversas fuentes que lo usan a partir del siglo XIX, principalmente de Goethe, quien lo introduce al alemán en una discusión sobre estética, para luego comenzar a usarse en otros idiomas como el francés, el inglés y también el español. En ese sentido, es un término con una importante carga histórica, y esa carga histórica tiene como resultado diversas acepciones. Inicialmente, en esta introducción que se da en el siglo XIX, la plasticidad como sustantivo designa lo que Malabú llama el trabajo de la forma, esencialmente en el campo de la escultura. Este trabajo de la forma se refiere a un proceso doble en el que un material tiene la posibilidad de recibir una forma, como sucede en el mármol o la arcilla, que son materiales plásticos que se moldean en función de diversas técnicas. Y por otro lado, la plasticidad también aludiría a la posibilidad de dar forma, es decir, no solo de recibirla, sino también de dar forma. Y en ese sentido estaría presente en las artes plásticas, pero también en otros ámbitos quizá más actuales o que no estaban presentes antes, como la cirugía plástica, que de alguna manera, como también las artes plásticas, moldea un cuerpo en función de ciertos requerimientos. No obstante, Malabú señala que con el tiempo este sustantivo no solo se ha empleado para referir este proceso doble de donación y recepción de la forma, sino que también hay una tercera definición que tendrá que ver con un proceso de destrucción de toda la forma. Y para referir a este, digamos, sentido negativo, Malabú señala dos vocablos franceses, plasticage y plastiquer, que tienen que ver con la posibilidad de hacer explotar algo. Se trata de vocablos que preceden de una declinación en inglés, que viene de la palabra plastic, que se refiere a una sustancia creada con nitroglicerina, que es básicamente el compuesto de la dinamita, que es lo que posibilita o hace suscitar violentas detonaciones. En ese sentido, la plasticidad también se referiría a esa fuerza del explosivo y se situaría, por lo tanto, en dos extremos. Uno, el del surgimiento de la forma, y otro, el de su aniquilación. Estas múltiples acepciones que Malabú va rastreando del término le han permitido entrar a una variedad bastante amplia de temas que van desde la dialéctica hegeliana, que es el terreno primero en el que surge su interés por el vocablo, al problema del cambio en la filosofía de Heidegger, pasando por cuestiones de género en un muy rico intercambio que tiene con Judith Butler, al diálogo entre la filosofía, el psicoanálisis y las neurociencias. Es particularmente en este diálogo interdisciplinario donde hoy me quiero instaurar. Se trata de un terreno en el que Malabú ha encontrado un espacio para revisitar desde un muy innovador enfoque materialista un antiguo problema filosófico sobre el vínculo entre el cuerpo y el espíritu, o que en términos más contemporáneos podríamos llamar el vínculo entre lo cerebral y lo mental. Esto se presenta en varias de sus obras, aunque hoy estaré utilizando tres en particular, que además se publican en un lapso de tiempo muy corto. La primera es ¿Qué hacer con nuestro cerebro? Del 2007. La segunda es Los nuevos heridos, de Freud a la neurología, pensar los traumatismos contemporáneos, también del 2007. Y finalmente, Ontología del accidente, que es un breve ensayo que sale 2 años después, en el 2009. Son tres textos los que la autora analiza diferentes modalidades de este operar plástico, en particular en el cerebro. Un operar plástico que insiste en esta cuestión de la plasticidad como un fenómeno positivo, pero también visita ciertas metamorfosis completamente negativas. Y es ahí, digamos, el segundo nicho hacia el que iré conduciendo la ponencia hoy. La plasticidad en el terreno de las neurociencias, hoy lo que conocemos como neuroplasticidad,
se refiere a un concepto, digamos, un fenómeno particular que tiene que ver con la capacidad de la sinapsis para cambiar su eficiencia, su forma, a partir de la experiencia. Es decir, las conexiones neuronales pueden aumentar en tamaño y en volumen si se usan con frecuencia, pero también pueden disminuir si no se usan con frecuencia. En ese sentido, estaríamos hablando de la plasticidad cerebral como una constante metamorfosis de la cartografía neuronal. Malabú presenta, digamos, este concepto de manera muy general, siguiendo a autores científicos, tres en particular: Antonio Damasio, Marc Generot y Joseph Ledoux. Son algunos de los nombres, pero estos quizás son los más importantes, y que le sirven a ella para, de alguna manera, presentar y defender la teoría según la cual el cerebro no es, como se había creído anteriormente, una instancia fija, rígida, programada de manera, digamos, permanente, sino que su forma depende del uso que se le da y que está sujeta a variaciones a lo largo de toda la vida. Esto es interesante porque de alguna manera se está negando la teoría que dice que digamos, el cerebro cambiaría en los primeros años de vida de un sujeto y después se mantendría igual hasta su muerte. Pues la teoría, digamos, del cerebro plástico, en realidad lo que apunta es que el cerebro cambia a lo largo de toda la vida. Lo que es interesante es que esta idea de la metamorfosis cerebral en textos tanto neurobiológicos o neurocientíficos como también en el psicoanálisis, donde también se habla de la plasticidad cerebral, se presentan de una manera, digamos, hay una especie de metáfora del cerebro como una escultura biológica, como una especie de ente que constantemente se va cincelando de una manera natural y que es aquello, de alguna manera, lo que fundamenta la identidad. Uno de los ejemplos que yo aporto, este no viene del corpus de Malabú, tiene que ver con la neurocientífica Nazaret Castellanos, una neurocientífica española que hoy por hoy es bastante leída no solo digamos, en el mundo académico. Tiene un libro que se llama Neurociencias del Cuerpo, en el que justamente alude a esta idea de la posibilidad que tenemos de esculpir nuestro cerebro, una especie de automodelado al que podemos acceder a través de varias actividades. Ella habla, por ejemplo, del ejercicio, de la meditación, de la danza, que de alguna manera son actividades que suponen beneficios físicos, pero también neuronales, porque a nivel neuronal se ha logrado atestiguar que estas actividades de alguna manera favorecen el desarrollo de recursos cerebrales como la cognición o la función vascular del cerebro o disminuyen su inflamación. Es decir, de alguna manera se presentan como actos de neurogénesis. No obstante, Malabú insiste en que hay en estos textos, insisto, tanto científicos como filosóficos, una especie de tendencia a siempre pensar en la plasticidad neuronal de manera positiva. Y de alguna manera se queda fuera los fenómenos de destrucción, de distorsión de las conexiones neuronales, de ruptura, de daño sináptico, que no entran dentro de la categoría de plasticidad cerebral. De alguna manera, no hay posibilidad dentro del concepto de plasticidad cerebral que hoy se utiliza de manera más extendida, la posibilidad de la explosión o de la aniquilación de la forma. Y cuando hablamos de la explosión o la aniquilación de la forma, estamos hablando de la explosión y la aniquilación de la forma, tanto de la cartografía neuronal como de la propia psique, es decir, de la propia identidad. Y la propuesta de Malabú es que justamente no podemos tener un concepto que englobe las definiciones que se han intentado hacer en función de estos avances científicos completa, si no tenemos en cuenta este potencial destructivo que puede tener la propia plasticidad. ¿Cuándo atestiguamos este operar negativo de la plasticidad? Bueno, pues si Castellanos, la neurocientífica que les acabo de citar, habla de cuestiones, digamos, de actividades positivas que ayudan al automodelado cada vez más perfecto del cerebro a través del ejercicio, la respiración o la meditación,
Malabú va a hablar del accidente. Este es el tema central de su libro Ontología del Accidente, donde de alguna manera ofrece una fenomenología de situaciones fortuitas e imprevisibles en las que atestiguamos una significativa modificación neuronal y psíquica y cuyos efectos de alguna manera clausuran cualquier posibilidad de reparación. Es, por ejemplo, el caso de quienes sufren alguna destrucción en el tejido cerebral, ya sea por causa de lesiones orgánicas, de tumores o incluso de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Sirviéndose del ejemplo de Gregorio Samsa, el personaje de Franz Kafka, Malabú explica que la naturaleza del accidente sufrido por infinidad de personas a las que ella llama nuevos heridos, en realidad tiene que ver con situaciones insólitas, desprovistas de un vínculo con la historia pasada del sujeto, en las que emerge una simultánea desorganización y reorganización neuronal que acompaña una mutación de la identidad del sujeto. Así como Gregorio Samsa un día despierta siendo un ente completamente distinto al que era el día anterior, así también las personas que sufren este tipo de accidentes, pensemos por ejemplo en quien tiene alguna lesión tumoral, puede de un día al otro despertar siendo un ser completamente distinto. Se trata de accidentes hermenéuticamente inaprehensibles que, como Malabú va a afirmar, siguiendo la postura del neurocientífico Antonio Damasio, trascienden esa distinción entre enfermedades del cerebro y enfermedades de la mente y llaman, de alguna manera insisten en que es necesario eh, ensanchar nuestros conceptos de lesión cerebral, de sufrimiento psíquico, de trauma y de accidente. Aquí me interesa hacer énfasis en una de las teorías más conocidas de Damasio, se llama la teoría de la síntesis del cuerpo, que sostiene que la mente y el cuerpo no son entidades separadas, sino que están interconectadas. Según Damasio, las emociones son una parte integral de la experiencia humana y en ese sentido están conectadas con la actividad del cuerpo. De hecho, uno de los conceptos más importantes de la teoría de Damasio es la del cerebro emocional. Y partiendo de esta idea, de esta necesidad de imbricar estas dos dimensiones que históricamente han estado o se han tratado de manera distinta, es que este neurocientífico, Antonio Damasio, insiste en el hecho de que un traumatismo cranoencefálico puede conducir al deterioro de los afectos. Quisiera citarlo y es una cita muy breve, pero Damasio dice lo siguiente. Como resultado de una lesión neurológica en ciertos sitios muy específicos del cerebro, los pacientes pueden perder una cierta categoría de emociones y en paralelo, de manera bastante considerable, pueden perder también su capacidad de tomar decisiones racionales. Fin de la cita. Damasio, en su libro Sentir lo que sucede, cuerpo y emoción en la fábrica de la conciencia, va a analizar diferentes casos particulares en los que se da este tipo de situaciones que él habla después del accidente y que tienen uno de los comunes denominadores es que la persona que emerge del accidente es una persona fría, ciertamente indiferente, que de alguna manera presenta una cierta ausencia, no solo con su entorno conocido o familiar, sino también con su propia historia. Estos son los referentes de los que va a partir Malabú para ensanchar el concepto de trauma y para incluir accidentes que pueden ser tanto materiales u orgánicos, como podría ser algún choque en el cerebro, como accidentes que tienen que ver con deformaciones al interior del cerebro mismo, es decir, como tanto externos como internos, que de alguna manera no se vinculan con la vida pasada del sujeto y no obstante crean un profundo sufrimiento en este sujeto. Es interesante el tipo de dolor específico que Malabú identifica. Tiene que ver con que no se trata de un asunto reprimido, no se trata de un asunto relegado u oculto, sino en realidad se trata de un cierto sufrimiento que viene del nacimiento de lo que ella llama un modo de ser sin genealogía. Es decir, una persona
enteramente nueva que nace y que tiene una cierta, marcadamente una incapacidad para hacer un vínculo con su propia biografía. En esta ponencia quisiera centrarme en uno de los ejemplos que ofrece la autora, que es también uno de los ejemplos que visitan mucho autoras y autores de la neurociencia, y se trata de un caso clínico clásico en la literatura neuropsiquiátrica, de un capataz, Phineas Gage, un capataz ferrocarrilero de mediados del siglo XIX, que sufre una grave herida en la cabeza causada por una barra de hierro que le atraviesa el cráneo y le sale, digamos, por la cara, por el rostro, y le causa importantísimas lesiones en el córtex prefrontal. Lo que es sorprendente del caso, digamos, es que Gage no solo sobrevive al accidente, sino que inmediatamente después del accidente, según la literatura, las fuentes inmediatas, el capataz es capaz de mantenerse consciente en todo momento, e incluso hay una crónica en la que se revela que él habla de manera bastante fluida, y cuando lo llevan a un hospital, a un hotel cercano donde se estaban colocando las vías del ferrocarril, y llega un doctor a atenderle, él mismo le puede relatar lo que sucedió. Entonces, Gage es capaz de alguna manera de ser un ser que juzgaríamos completamente racional. Y eso hace que los médicos, a los pocos meses del suceso, una vez de alguna manera curadas las heridas físicas más evidentes, se le dé de alta y se considere completamente recuperado. A pesar de esta recuperación física, el neurólogo John Martin Harlow, que es uno de los primeros estudiosos del caso, afirma en pleno siglo XIX que ya había un importante trastorno de su personalidad y que Gage, el capataz, de alguna manera había pasado de ser una persona bondadosa a mostrar una actitud arrogante, una actitud completamente desconocida para su entorno familiar. El doctor Harlow acuña una de las oraciones más citadas en la literatura especializada, en la que dice que Gage ya no era Gage. De alguna manera, el capataz deviene en otra persona. Para Malabou, el caso de Gage es paradigmático porque permite ver la lesión física, que es completamente azarosa, como un accidente que tiene secuelas psíquicas de por vida en la vida de la víctima. Secuelas que no formaban parte de su historia, que rompen con su antigua unidad narrativa y que inauguran la aparición de una nueva e insólita genealogía personal. Zizek, que ha estudiado parte, digamos, esta trilogía de libros de Malabou, pero en específico la que se ha traducido como Los Nuevos Heridos, habla en su análisis de este libro de Malabou de violentas intrusiones sin sentido de lo real. Quisiera leerles una frase del libro de Malabou, Los Nuevos Heridos, que de alguna manera resume un poco este tipo de intrusiones, como las llama Zizek. Malabou dice: la frialdad, la neutralidad, la ausencia, el estado emocional aplanado, son indicadores generales de la ausencia de significación de las heridas, de su poder metamórfico destructor de la historia individual, sin reintegración posible en el curso normal de una vida o un destino. Y hay que tomarlos en cuenta como tales, porque aun cuando es imposible clasificarlos bajo las etiquetas de la neurosis, la psicosis o más gravemente de la locura, no tenemos palabras para hablar de ellos. En ese no tenemos palabras para hablar de estos accidentes, de estas heridas que causan un completo antes y después. Malabou propone girar hacia la literatura, una forma de continuar con esta problematización. Y de manera particular con este vínculo que ella propone entre el concepto de trauma y el del accidente. Hay muchas referencias literarias en la obra de Malabou. Hoy quisiera destacar simplemente una que es la que se vincula con la tradición del teatro del absurdo. El teatro del absurdo es un tipo de dramaturgia que se desarrolla a mediados del siglo XX, específicamente entre 1940 y 1960, con figuras como Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Jean Genet, y que es un teatro en el que es habitual
la ausencia de una trama, las transformaciones fortuitas de los personajes, la aparición de situaciones cíclicas y reiterativas y la sensación de un completo extrañamiento por parte de quien mira el espectáculo. Es un teatro que se conoce también por instaurar un efecto alienatorio o de distanciamiento con quien es expectante de la obra, quien funge como espectador o espectadora. Y es ahí donde Malabú encuentra lo que ella va a llamar como la retórica más adecuada o más apropiada para expresar este sufrimiento, para expresar este dolor cerebral. La cito de nuevo, y creo que por última vez, hablando sobre este tema. El teatro de la ausencia es la expresión privilegiada del aparato afectivo y de la metamorfosis destructora. Su retórica no es ni más ni menos que la de la interrupción, la pausa, la cesura, los blancos, aquello que se produce cuando la red de conexiones es destrozada, la circulación de la energía paralizada. Dicho teatro es el que Deleuze llama teatro de la identidad agotada. Esto, esto es lo posible que nace tras el agotamiento de todos los posibles. Fin de la cita. Ese agotamiento y ese dolor al que Malabú se refiere se captura en una pieza paradigmática del género llamada Happy Days, Los días felices, de Beckett. Se trata de una obra escrita en 1960. Originalmente es una obra escrita en inglés que luego se traduce al francés y tiene un argumento que podemos decir sencillo. Versa sobre una mujer, Winnie, que se encuentra enterrada en un montículo de una arena durante los dos actos en los que se desarrolla la obra. Quisiera compartirles una especie de tráiler que hizo el Teatro Británico en Lima, cuando la estrenaron, bueno, hicieron una puesta en escena ya, que de alguna manera resume un poco, sobre todo se puede ver, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, este es el Sí. trailer muy breve. Vieja tierra extintora. En fin, no puedo quejarme. No debo quejarme. Sagrada luz que brota de la oscuridad, azote de luz infernal. ¿Willy? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Y ahora? Sí, Ya. sí. Ah, si pudiera soportar el estar sola. Quiero decir, hablar sin parar, sin que me escuchara un alma. Quizá hay días en que no me escuchas nada. Pero también hay otros días en que me contestas. Así que puedo decir en cada momento que incluso cuando no contestas y quizá no escuchas nada, que algo de esto se está escuchando. Que no estoy hablando sola, quiero decir, conmigo misma en el desierto, cosa que no podría soportar por mucho tiempo. Oh, este habrá sido un día feliz. Otro día feliz. Bueno, pues ese es un pequeño, digamos, teaser. Quiero dejar de compartir pantalla, a ver si me vuelven a ver. Bueno, no lo sé, espero que sí. No sé, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Ah, bueno, creo que me quedé medio trabada. Quizá la imagen. Sí, tenemos la imagen congelada. Lo supuse. Bueno, básicamente de alguna manera la obra se desarrolla, como la pudieron ver, está
Hoy se ha vuelto a poner. Disculpen. Déjenme cerrar esto. Espero que la imagen vuelva pronto. Si no, seguiré hablando y ahora regresará. Profe, ay no, disculpa, puedes tratar de dejar de compartir pantalla para que te veamos. Lo he Entonces, dejado, pero mejor. se mantiene como en, ¿cómo se llama? Como esperando, como pensando. Ah, ok, listo. Entonces, Ya espera. estoy por, Sí, sí, sigue ya adelante, que te estoy escuchamos por bien. terminar. Sí, Bueno, te pues a pesar oímos bien, te oímos bien. de esta situación, Winnie, que es la mujer que ahí ven, se va a poner en esta especie de actitud alegre durante todo el monólogo, que es caracterizado por estas frases reiterativas que son inconexas, y ella realiza actividades que se podrían juzgar comunes. Dialoga, como lo vimos, con su esposo Willy, pero también luego va a sacar objetos de su bolsa, como un cepillo de dientes, un labial, objetos a los que luego se le suma una pistola, que no sé si pudieron ver ahí sobre ese montículo, que la protagonista no usa y que tampoco explica por qué la tiene. Pero de alguna manera, conforme la obra transcurre, Winnie da muestras de una cierta desesperación, pero esta se eclipsa con ese incesante júbilo. Willy, su esposo, es quien, por el contrario, a través de ciertos gestos, evocan una derrota, una cierta incapacidad de tocar, en el sentido literal y también metamórfico, a Winnie, quien sugiere, y así va a insistir una y otra vez, que esa es una de las frases de la obra: después de todo, este es otro día feliz. El símil entre el personaje de Beckett y los nuevos heridos, como lo son el capataz Gage, pero también personas que sufren de Alzheimer, permite pensar en la existencia de sujetos cuya vida se ve progresivamente reducida a unas cuantas frases, cuyo margen de movimiento está también restringido, tal como lo evoca ese montículo en el que está la protagonista de Los días felices, y para quienes su dramática condición es y continuará siendo desconocida. Winnie personifica ese dolor que se manifiesta como una indiferencia al dolor, una cosa que Malabú de alguna manera va a llamar una cierta impasibilidad, una pérdida de referentes simbólicos. ¿Qué queda frente a este escenario tan desolador? Pues en primer lugar, reconocer que hay una nueva categoría de sujeto en nuestro contexto contemporáneo que no había sido del todo problematizada por la filosofía, las neurociencias y el psicoanálisis, y que en gran medida debido a los avances científicos y que también al cruce interdisciplinario entre estos campos, podemos seguir expandiendo. Y en respuesta a este ensanchamiento del campo, creo que es necesario reflexionar sobre el dolor cerebral y pensar sobre esta condición, no solo medicar a las víctimas, para imaginar lo que Malabú denomina como una clínica por venir. Una clínica capaz de pensar en la vulnerabilidad y la fragilidad del cerebro desde la confluencia de distintos discursos. Una clínica que pueda reconocer sin espacio a la redención la dimensión negativa de la plasticidad. Una clínica que finalmente dé cuenta que hoy cualquiera de nosotras puede convertirse en una nueva herida. Pues muchas gracias. Creo que la imagen sigue sin regresar. Sí, sigue sin regresar. Te escuchamos bien, pero no No vemos. sé si quieran que me desconecte, me vuelva a conectar en lo que empiezan las preguntas. Dale, sí, creo que pudiera funcionar. Va, lo intento, venga. Se quedó No, no allí. entendí. ¿Se va a desconectar para tratar de Sí, recuperar la imagen o qué? sí. Bueno, mientras tanto, pues puede prender la luz. Gracias. Por el momento acá no hay preguntas, no veo. No sé si presencial. Pero Ainhoa volvió, ¿no? Acá estoy de Ahí regreso. está. Ah, Ya. sí. Bueno, muchas gracias, Ainhoa, por la conferencia. Perdón por ese cierre tan abrupto, tan accidental, podríamos llamar. No, estuvo muy bien. Bueno,
Tenemos pues este espacio para preguntas, comentarios aquí del público. ¿Le puedo pedir que se acerque? Hay una pregunta. Y luego Alicia Chamorro también, pero primero alguien aquí en el auditorio. ¿Me escuchan? Yo sí. Listo. Aquí le- Eh, digamos que dentro de este esquema, pues, digamos que ya hemos explorado pues la idea de destrucción, pero ¿acaso habría una idea de reconstrucción? No como la vuelta a la forma anterior, sí, preaccidente, sino como una constitución nueva, pero que pero al mismo tiempo que al menos se haya superado en cierta manera ese accidente. O sea, por ejemplo, vemos como personas que en cierta manera pierden ciertas capacidades motoras, pues son capaces de recuperarse, no a su estado anterior, pero al menos lo suficiente para pues, conducir sus vidas con suficiente normalidad, por ejemplo. O la superación de, aunque el trauma nunca se supera porque siempre es algo que en cierta manera puede retornar y siempre es un trabajo, pero, o sea, las personas intentan seguir adelante, por así decirlo. Entonces, me interesaría esa, pues, si hay una posibilidad o si no, o si simplemente el accidente es un estado que es constante después. Gracias, profesor. Me parece que una de las complicaciones que tiene este tipo de fenómenos es que de alguna manera bajo esta categoría tan amplia podemos integrar muchos fenómenos que necesitarían una especie de diferenciación bastante clara porque no tiene, de alguna manera, aunque hay un esfuerzo en Malabú por crear un concepto bastante amplio de trauma, de alguna manera habría que distinguir ciertos fenómenos como el desarrollo de una enfermedad como por ejemplo el Alzheimer y una especie de proceso neurodegenerativo como si fuera una fase de la que alguien de alguna manera a través de terapia y a través de una serie de medidas puede, y aquí quiero hacer yo una cuestión como muy específica, a mí no me parece que el concepto de reconstrucción sea digamos, el vocablo. No creo que sea el más puntual, porque de alguna manera la idea de reconstrucción implicaría una especie de regreso a donde estaba, un volver a construir desde lo que estaba. Y creo que una de las cosas a las que apunta la lectura de Malabú es que justamente no es que haya un regreso, sino que se parte de nuevo. Es, es, es un nuevo inicio. Y en tanto que es un nuevo inicio, no hay una vuelta atrás y es una construcción de un nuevo sujeto, es una construcción de una nueva identidad. Y en función de que se apele a esta posibilidad de construcción más que de reconstrucción, me parece que se trata de un concepto que sigue defendiendo la capacidad negativa de la plasticidad y no siempre de alguna manera arguyendo que en última instancia siempre la capacidad neuronal plástica positiva va a entrar en juego. Pues hay casos en los que no entra y esa es una situación como es. Y de alguna manera, y esto es el tema que se vincula mucho con el psicoanálisis y con esta apertura al concepto de trauma de Freud, es que es un sinsentido y que optar por esta especie de no pensarlo como una vuelta hacia es lo que abre la posibilidad de una clínica por venir y de una nueva forma de pensar sujetos que de alguna manera tras este tipo de accidentes devienen en nuevas identidades. Esas nuevas identidades no necesariamente tienen que ser, digamos, no tenemos la capacidad ni siquiera de juzgar qué tipo de nueva identidad surge, simplemente determinar que se da surge una nueva forma. Gracias. Hay una pregunta en el chat, Alicia Sí. Chaparro, por favor. ¿Será que la leo? Ah, No, Espera, ella Ah. creo que puede abrir su cámara y su video. a ver, voy a... Hola, Natalie, ¿puedes abrir? Hola, sí, Hola, ya listo. puedo hablar. Hola, Ainhoa, no sé muy bien cómo pronunciar tu nombre, qué pena contigo. no te preocupes, Ainhoa. Ainhoa, perfecto. Hola, Ainhoa, vale, mira, me gustó mucho tu ponencia. Yo he venido trabajando a Catherine Malabú, digamos, un tiempo para acá.
Y sabes que yo me he encontrado con una inquietud y quiero ver tú cómo la ves. Y es que a veces siento que la categoría de nuevos heridos, si bien es muy interesante, algunas veces puede ser demasiado amplia y, y que la entiendo muy bien en los ejemplos, como lo que el que tú trajiste acá, los problemas neuronales, el Alzheimer también, pero Malabú también dice que entraría en los traumas de guerra, incluso en las violaciones, pero a mí me parece que en esos puntos Malabú no ha sido ella misma muy clara, digamos, digamos, con los ejemplos o como por qué ellos también serían esos nuevos heridos, ¿no? Y quisiera, pues es mi inquietud a partir de leerla continuamente sobre ese punto, sobre tú qué piensas si la categoría de nuevos heridos, cómo podría realmente atravesar las fronteras, ¿no? De personas que realmente sufren este trauma, ¿cierto? Físico, que realmente en ontología del accidente es súper linda la metáfora con la que arranca, ¿no? La vida son como los ríos, pero realmente no es así. ¿Y cómo le has pensado dentro, cuando ya el tema no es estos problemas cerebrales, neuronales, muy claros y definidos, sino serían estas cuestiones como la guerra o este tipo de violencias sexuales? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. En efecto, como dices, la categoría de nuevos heridos es muy extensa, es muy amplia. Yo coincido con que hay casos en los que es bastante claro y es muy comprensible el punto que está tratando. Y hay otros en los que quizá hay que trabajarlo un poco más. No obstante, creo que el gran aporte de la categoría es que en función de su apertura, es que incluye este llamado que me parece que es un poco previo a la categoría de Malabú, que es pensar el problema de la división del cuerpo y la mente, o lo que ella llama lo neuronal y la psique. Y en la medida en que intenta deshacerse de esta escisión que ha estado presente en el pensamiento occidental desde tiempos inmemoriales, tanto en la filosofía, pero también en la medicina, es que de alguna manera necesita ampliar ese espectro, y es cuando viene esta categoría de nuevos heridos. Creo que lo que el libro de ontología del accidente de alguna manera como que abre, pero no tematiza, en tanto que me parece que es más un ensayo que el de Nuevos Heridos, que sí es un libro mucho más centrado en una descripción muy densa, tanto tanto, sí, del pensamiento de Freud como de la neurociencia. Eh, Creo que sí se comparten ciertas características, y lo que tendríamos de alguna manera que apelar para los estudios posteriores sería analizar los grados en que los nuevos heridos pueden compartir y cuáles serían esos denominadores comunes que podríamos encontrar entre quien sufre estrés postraumático por un evento de guerra a quien tiene Parkinson, por ejemplo, que es otra de los ejemplos que ella da. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí en el auditorio no veo manos levantadas. No sé si José Luis en el chat. No, no, por el momento no. Ok. Profesora Ainhoa, muchísimas gracias por su participación. Vamos ahora según el programa, a hacer una pausa. Hay un refrigerio que nos espera aquí a la salida, para que ustedes no se vayan muy lejos.